ir a Juan 1:12. Juan Pablo 1:12. Juan 1:12. Sí, también se ve que ustedes se ponen y se van a... Se apuran tantito para que podamos leer rapidito, ¿eh? Así como... Para entender el significado de la aceptación y bendición es necesario saber quién es Cristo. Por eso mismo vamos a empezar con esta parte, ¿verdad? La introducción dice ¿qué es la aceptación? Se refiere a que Cristo, que es Dios, viene en mí. ¿Qué es la aceptación? Que Cristo, que es Dios, viene a mí. Cuando sepas quién es Cristo puedes disfrutarlo, si deseas entender la aceptación. Entonces, para poder disfrutar y saber qué significa la aceptación, necesitamos saber quién es Cristo, ¿verdad? ¿Por qué hablamos tanto de Cristo? Fíjate algo bien importante, la Biblia tiene muchas... la Biblia es el libro sagrado, se le conoce, es el libro con más antigüedad, ese libro ha cruzado muchas pruebas, la Biblia ha cruzado muchas pruebas y ha pasado muchas pruebas, ¿sí? Y es el único libro que ha sobrevivido años, milenios, tras milenios y ha sido una recopilación de varios libros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahorita qué es la aceptación, ¿sí? Y acuérdate que se refiere a que Cristo, que es Dios, vive, ¿en dónde? Viene a mí. Muy bien. Vamos a ver. Para saber quién es Cristo, primero debemos de saber que es el protagonista de toda la Biblia. Desde Génesis, Éxodo, Levítico, Apocalipsis, toda la Biblia habla de Cristo. Te voy a decir por qué. Porque vas a llegar con ciertas personas y te van a decir, Cristo no viene en el Antiguo Testamento. Cristo apareció en el Nuevo Testamento solamente. Y por eso muchas religiones se han hecho porque dicen que Cristo no. ¿Sí? A la Biblia no le puedes añadir ni le puedes quitar. ¿Entiendes? Entonces, para saber eso, necesitamos saber que Cristo está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el Antiguo Testamento? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. De Génesis hasta Malaquías. Uno de los libros en medio de esos. Salmos, Isaías, Nehemías. Parece que Nehemías solamente habla de construcción, parece que Esther no habla de todos, parece que hablan de Dios, ¿verdad? Y de Cristo, ¿no? Pero déjame decirte que en todas partes desde Génesis está hablando de Cristo. Y lo vamos a ver ahora en el Antiguo Testamento, ¿dónde es que habla de Cristo? Génesis 3:15. Vamos a ir a Génesis 3:15. Si lo tienen, por favor. Génesis 3:15. Si le pueden dar lectura, por favor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Eso te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cuando el hombre peca, cuando el hombre cae, cuando aparece la caída de Adán y Eva, cuando el hombre peca y es destituido de la presencia de Dios, que es el Edén, sacado, vienen muchos problemas, ¿sí? Pero desde ahí es donde Dios, Padre, le da una solución a la humanidad, ¿sí? A través, pone una maldición sobre el hombre, si hay una maldición, y también recae una maldición sobre Satanás, ¿verdad? Pero aquí le da, se puede decir que le da la salida, le da la solución a todos los problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que le da una solución, dice que de la simiente, ¿sí? ¿Volvemos a leerlo otra vez? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, desde ahí le está diciendo al diablo, ¿sí? Esta te herirá ¿dónde? En la cabeza, ¿sí? Y
tú le herirás en el calcañar. Aquí está hablando de la simiente de la mujer, que solamente iban a ser de la mujer Cristo. Amén. Entonces está hablando de esta simiente que es Cristo, que le aplastaría la cabeza ¿a quién? A Satanás. Y lo vemos en Isaías 7:14, que se vuelve a repetir y vuelve Dios a confirmar esta palabra de 3:15, y este descendiente de la mujer es Cristo. Amén. Por lo tanto, no se habla, el protagonista de la Biblia no es la mujer, sino es la simiente, es la concepción, es Cristo lo que nacería de la mujer, el que destruiría a Satanás. Amén. Vamos a ir a Isaías 7:14. Ok, ¿qué dice Isaías 7:14? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ok, Emmanuel, que en Mateo 1:21 dice que es Dios con nosotros, ¿ves? Como siempre afirma la palabra Cristo, ¿verdad? Entonces el protagonista de la concepción de una virgen, sí, es Cristo. Amén. ¿Sí? En Génesis 6:14 nos habla que la realidad del arca es Cristo. Fíjate, siempre estamos viendo como historias, estamos viendo como que la Biblia nos pueden ayudar, ¿verdad? Varios temas lo podemos tomar como una ayuda de la vida de ciertas personas, o podemos tener una forma de administrar en cuestión del arca y todo lo que hizo Moisés, ¿verdad? Pero realmente no se refería a eso de lo que estaba hablando, sino estaba refiriéndose a lo que era la salvación, la forma en que el hombre sería salvo a través de Cristo. Te explico por qué. Porque el arca habla de Cristo, ¿sí? Si te das cuenta, Dios le dijo a Noé, ¿sí? Haz un arca, ¿sí? Y en ella vas a meter ¿qué? Vas a meter parejas de animales, vas a meter animales de 2 en 2, en parejas, ¿sí? Para que estos se podrían reproducir, ¿verdad? Y lo que nos llama la atención es que después de que él mete a estos animales, y después de que mete a su familia, que solamente fue su familia, ¿sí? Porque cabe mencionar que Noé, estoy muy metida con Moisés, Noé fue y estuvo predicando, ¿sí? Les estuvo hablando a todos que iba a venir un diluvio. Mira, Dios va a hacer esto. Y en estos tiempos nosotros tenemos, la iglesia tiene esa tarea de predicar a Cristo, de decirle, mira, Cristo viene pronto, aunque algunos, dice la Biblia, inclusive que lo tienen por tardanza, ¿verdad? Un día va a venir Cristo. La gente dice, no viene, ¿sí? Entonces ellos tuvieron esa actitud, tenían esa actitud, como dice la Biblia, estarán tomando, estarán bebiendo, estarán en fiestas, estarán dando en casamientos, y de repente así vendrá la venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, de igual manera había un diluvio, ¿sí? Se va a inundar toda la ciudad, se va a inundar todo, y todos nos vamos a morir. Y ellos decían, no, dice, y la única forma que tú te salves, le decía Noé a toda la gente, es que entres a este arca, ¿sí? Para poder ser salvo, métete en esta arca. Hay mucho suficiente espacio. ¿Pero qué dijeron ellos? Estás loco. Y es lo mismo, aquí les dicen locos. Nosotros, ¿verdad? Estamos locos por creer en Cristo, ¿verdad? Pero así será. Y fíjate, el loco que tenía por Noé agarró, metió a toda su familia, ¿sí? Todos los que creyeron, entraron en esa arca, todos los que creían en esta palabra que se iba a destruir y que podían ser salvos entrando, se metieron en esta arca. Y fue así como cuando ellos entran, la Biblia dice que el que cerró esa puerta fue Dios. No dice, Noé agarró y cerró la puerta y la ventana, no, se cerró. La salvación es hoy y es en vida. Y esta arca habla, dice la Biblia, que todo aquel que en él cree será salvo.
tendrá vida eterna, no se perderá. Juan 3:16 dice, mas todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Todo el que acepta a Jesús, todo el que cree, entra en esta arca de salvación. Todo el que cree en Jesús es como si entrara otra vez en esa arca. Por eso todo el que cree en Jesús entra a esta arca, se salva. Amén. Todo el que acepta a Jesús en su corazón, Jesús entra en su vida, y todo aquel que tiene a Cristo en su corazón es salvo. ¿Sí? Pero hay de aquellos que no quieren creer, ¿verdad? ¿Sí? Y de igual manera se va a cerrar esa puerta. También esta puerta habla de que hay un solo camino para ser salvo, y ese camino es Cristo. Juan 14:6. ¿Sí? Solamente Cristo es la única, dijo Jesús, yo soy la puerta, ¿verdad? La única entrada al cielo es mediante Cristo, no hay otro más, ¿sí? Tampoco, si vemos aquí, estamos viendo también que de la descendencia de la mujer, le aplastaría la cabeza. Esta descendencia es Cristo, que le va a aplastar la cabeza a Satanás, y eso sucedió en Cristo Jesús cuando Él muere por nosotros, pero resucita, le aplasta la cabeza a Satanás. Y el 7:14 dice que la Virgen dará a luz un hijo, ¿sí? Y esto está hablando, y le pondrás por nombre Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, la mujer solamente es un medio, ¿sí? Es donde se reencarnó, ¿sí? Dios tomó forma de hombre en esta tierra, ¿sí? Pero no fue la mujer la que hizo. De hecho, pues cabe mencionar, todos sabemos que ella nunca hizo un milagro más que Cristo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ahí está la realidad del arca, ¿sí? Todos somos salvos, todo aquel que entra en esa arca es salvo. Igualmente todo el que cree en Jesús es salvo. Génesis 12:1-3. La simiente de Abraham, fíjate, pensamos que todos los que son nacidos de Abraham, pero fíjate, de la simiente, vamos a ir a Génesis 2:1-3. También está hablando de esa simiente, de donde la genealogía de Jesús, ¿verdad? Donde vendría Jesús, que es de la simiente de Abraham. Si lo tienen, me dan lectura, por favor. Del 1-3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y agrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren, maldeciré, y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Entonces, está hablando que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, pero está hablando de su descendencia, que es Cristo, ¿verdad? En Cristo todas las familias de la tierra somos bendecidas. Amén. Entonces está hablando también, en el Antiguo Testamento nos topamos en Éxodo, hablamos también del Cordero de Pascua, ¿sí? El que Dios les dijo que los sacrificios de sangre, ¿verdad? Éxodo 3:18, vamos a ir a Éxodo 3:18. Si lo tienen, por favor, me dan lectura. Génesis 3:18, Éxodo 3:18, perdón. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Amén. Entonces es la salida para hacer el culto, para hacer el culto, ¿sí? Para exaltar a Dios. Todo este sacrificio, este Cordero de Pascua, el Cordero habla de Cristo, ¿verdad? Y el sacrificio de sangre por el cual nosotros tenemos perdón de pecados, ¿verdad? Los 5 sacrificios, el pacto de sangre, Canaán, Jesús es nacido en Canaán, y esto es como si ya estuviera marcado desde un principio, desde años atrás, cómo Jesús
iba a venir a esta tierra. Y está marcado, y me encanta porque en el Nuevo Testamento ya se confirma con la venida de Cristo, como Él nace, como Él viene a este mundo, como Él hace su ministerio, como Él viene a salvarnos, ¿verdad? También hasta la forma en que muere, ¿verdad? Para poder salvarnos nosotros. Como es que desde el inicio, desde Génesis, ya está escrito todo lo que iba a hacer Jesús. Amén. Tal y como se está escribiendo aquí. Y aquí Dios le dice también a Abraham, ve a la tierra que yo te mostré, y esa tierra era Canaán, ¿no? En el Éxodo tenían que conquistar Canaán, ¿sí? Donde fluye leche y miel. Y fíjate, Canaán después es llamado Belén. Y donde nace Jesús es Belén, que era Canaán. ¿Sí? Por eso decimos que Dios no juega en los dados. Dios tenía un plan perfecto. Dios tiene un plan perfecto, inclusive para ti y para mí, a través de Cristo. Todos los que entramos en Cristo, entramos en ese plan perfecto de salvación, en ese plan perfecto que Dios ya tenía trazado. Y todo esto, hermanos, fue trazado para que nosotros pudiéramos ser salvos a través de la sangre de Cristo, del Cordero de Dios, que es Cristo. Amén. ¿Sí? Entonces vemos esas maravillas tan grandes donde nos muestra cómo desde el Antiguo Testamento ya estaba Cristo escrito. Amén. Entonces, por eso mismo a veces la falta del verdadero conocimiento, como decía en la prédica pasada el pastor, a veces es lo que hace que nosotros estamos creyendo, inclusive en filosofías o en cosas que la gente nos dice por allá afuera. Pero si tenemos el mensaje correctamente como está trazado, nada de aquellas cosas te va a poder sacar. Y más a los chicos que están aquí, ¿verdad? Entonces, también la Biblia habla de los 3 ministerios de Cristo, ¿verdad? ¿Cuáles son los 3 ministerios de Cristo? Habla de que anteriormente el pueblo de Dios se regía por 3 ministerios, que son los sacerdotes, reyes y profetas. Porque siempre veíamos esos personajes y nosotros decimos, wow, cuántas cosas no hicieron, ¿verdad? Pero era la forma de Dios de gobernar, salvar y poder guiar a su pueblo. ¿Sí? Gobernar, ¿por qué? Porque el que gobernaba era un rey, ¿verdad? Y el que guiaba al pueblo a Dios era el profeta. ¿Sí? Y la forma en que el pueblo pudiera entrar a la presencia de Dios era a través del perdón de pecados, y todo esto lo llevaba a cabo antes un sacerdote, a través del sacrificio de paz. ¿Sí? Entonces, todos estos 3 ministerios son sombra de lo que Jesús iba a venir a hacer. ¿Amén? Son una sombra. ¿Por qué se dice una sombra? Porque no es como todos tenemos una sombra, ¿verdad? Pero esa no eres tú. Es tu sombra nada más. Y así esos reyes eran la sombra de Cristo. No eran el Cristo, pero eran la sombra de lo que Jesús iba a venir a hacer. La sombra de Cristo. Amén. Entonces, por eso dice que es una sombra de lo que Dios iba a hacer, ¿verdad? Otra de las partes donde vemos a Cristo es en Isaías 9, 1, 7. Vamos a ir Isaías 9 del 1 al 7, vemos cómo Isaías, el profeta Isaías, habla de la venida de Cristo. ¿Y quién era Cristo? Fíjate, habla de Cristo de una manera súper hermosa, súper bonita. Vamos a ir a Isaías 9, 1, 7. Si le dan lectura, por favor, también. Isaías 9 del 1 al 7. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro
nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Fíjate cómo dice que porque un niño nos es nacido, ¿sí? Nos es dado y es principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, ¿sí? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿verdad? Es un gobierno que no tiene límite. El gobierno de Cristo no tiene límite. Amén. Y lo más hermoso que dice que la ciudad que estaba en ¿qué? En oscuridad. Fíjate, una de las cosas que me gusta a mí leer, desde un principio como que Dios me hizo entender o me hizo ver esto en el Génesis 1, cómo es que dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y fíjate, parece que es tu vida y mi vida, o quizá la de muchos. Estaba desordenada y estaba vacía y estaba en oscuridad. No estaba la luz. Por eso dijo Jesús, hágase la luz. Y fíjate, esa luz que viene a nuestra vida nos saca de esa oscuridad, nos saca de esa tristeza, de esa vida vacía, de esa vida que no tiene sentido a lo mejor, porque así estaba nuestra vida, total oscuridad, no sabíamos qué hacer, ni para dónde íbamos, ni para qué estábamos en esta tierra, no tenía sentido nuestra vida sin Cristo. ¿Sí? Entonces me gusta ese canto que dice, luz de la tierra, pisaste mi oscuridad. Y a mí me gusta más decir eso, pero como dice la canción así, pues la tengo que seguir, pero yo cuando la canto, eso es lo que entiendo. Luz de la tierra, pisaste mi oscuridad, abriste mis ojos y ahora puedo ver. Amén. Entonces, es lo bonito de la palabra, de saber que Jesús llega, te transforma y cambia. Por eso dice que es una luz admirable que va a cambiar toda tu vida y que te va a dar esa luz, esa salida en medio de ese túnel blanco, ¿verdad? Es una luz admirable. Gran consejero. Hoy dice la Biblia, me gustaba el texto que decía la vez pasada, aún en las noches me aconseja. Tú me aconsejas, Dios. ¿Sí? Aún si estoy mal, estoy bien, tú aclaras mis ideas, aclaras mis pensamientos y me guías a través de tu palabra. Entonces nos damos cuenta que es un consejero admirable. ¿Sí? Y es hermoso nuestro Dios, ¿verdad? Entonces es un Dios fuerte, es un Padre eterno, fíjate, es el Padre eterno que jamás va a fallar, es el príncipe de paz. Amén. Entonces nos damos cuenta de lo precioso que es Cristo y a través de la palabra podemos conocer más a Cristo. Isaías 11 del 1 al 3 dice, y el Espíritu de Jehová reinará toda la creación. Vamos a ir a Isaías 11 del 1 al 3. Isaías 11 del 1 al 3. Dice, saldrá, eso también me encanta, dice, porque saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová y espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y él le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Amén. Entonces abajo dice que él va a juzgar con amor, ¿verdad? Entonces está hablando sobre la vara de Isaí, ¿sí? Es la descendencia, está hablando sobre Isaí, ¿verdad? Está hablando de ese vástago que va a retoñar de ahí, de sus raíces, y ese también tiene que ver con Cristo, que sobre él va a reposar el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Entonces estamos viendo cómo a través, por qué David, por qué estos personajes están ahí, wow, grandes, gloriosos. No, ellos eran una parte. El protagonista no eran los reyes, el protagonista no eran los sacerdotes, el protagonista era Cristo. Amén. Seguimos viendo. Cristo dice, 43, 18, 20, dice la Biblia,
Isaías 43, 18, 20, que Cristo vendría a realizar una obra nueva. Amén. Vamos a ir a Isaías 43, 18, 20. ¿Está cerquita? Dice, no os acordaréis de las cosas pasadas ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. No la conoceréis, otra vez abriré el camino en el desierto y ríos en soledad. Está hablando de que vendría a abrir el camino para nosotros y volvernos a Dios, que es Cristo. Amén. Entonces también está hablando de muchas cosas nuevas. Cristo vendría a reformar muchas cosas, vendría a reformar la historia inclusive de la misma iglesia. Él no es religión, Cristo es salvación. Amén. ¿Sí? Aleluya. Dice, Malaquías 4:2 dice, el sol de justicia traerá salvación. También Malaquías 4:2 cierra Malaquías, porque siempre conocemos a Malaquías como el libro de los diezmos, pero déjame decirte que no, también está hablando de Cristo. Entonces vamos a ir a Malaquías 4:2. Dice, ya no quiero escuchar Malaquías 4:2. Yo siempre escuchaba a personas de sol de justicia, y hay cantos que dicen sol de justicia, y eso, a veces cantamos a la luz de, sin conocer lo que la palabra nos quiere hablar. Fíjate, escucha desde el 4:1, dice, ¿por qué aquí? Bueno, si lo tienen, ¿ya lo tienen? Malaquías 4:2, desde el 1 dice, ¿por qué aquí viene el día ardiente como un horno, como el día de hoy que hace calor? Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, rapiditos se quemarán. Aquel día que vendrá los abrazará. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ya te imaginarás de qué está hablando aquí, ¿verdad? ¿De qué está hablando, hermanos? Dice, más a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, ¿verdad? Ese sol que no te quema, ¿verdad? El sol de justicia. Y en él sus alas traerá salvación, ¿ves? Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Entonces dice que nosotros seremos salvos también de eso, ¿verdad? Porque el sol de justicia es nuestra salvación, ¿verdad? Entonces ese sol de justicia es Cristo, amén. Vemos a Cristo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? También ya en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento, ¿verdad? De todo esto que estaba escrito desde Génesis, cómo es que Jesús, en Mateo 1, del 1 al 16, dice que es nacido de la genealogía de Judá, los hijos de Abraham y de David. Nosotros siempre estamos viendo en la Biblia esa genealogía que a veces, pues, en cierta manera nos aburre, ¿no? ¿Por qué tanto nombre? ¿Sí? Nos damos cuenta ahorita, como decía que del vástago, ¿verdad? Cómo es que brotaría de ese vástago de Isaí, ¿verdad? Cómo venía también de la descendencia de David Jesús, cómo venía desde la descendencia de Abraham, en la promesa de Dios a Abraham, y cómo venía ahí Cristo desde lo que es David, ¿verdad? Todos estos personajes que están en la Biblia, no es casualidad que estén ahí, ¿verdad? Dice, nacido de la genealogía de Judá, los hijos de Abraham y de David. Mateo 1:17 nos habla, ¿sí?, de que son nacidos de la genealogía de 3 ministerios. Son 14 los primeros ministerios son 14 de profetas. Si me los dictan, por favor. 14 de reyes. 14